Bueno, después del primer video, ahora vamos a darle forma a nuestro proyecto. En el primer video les expliqué cómo crear este proyecto, el que se llama ejemplo de servicios. En este segundo video ya literalmente vamos a hacer un servicio. Hay dos cosas que quiero que vean. Primero, agregué un proyecto más, que es una librería de clases. Ya habíamos visto la otra vez cómo se agrega, pero si no es muy simple, es archivos, nuevo proyecto, y aquí eligen biblioteca de clases. Si eligen C# y dentro de C# biblioteca de clases. Y así se crea un nuevo archivo. En ese archivo solamente por ahora, fíjense que yo lo llamé ejemplo de modelos. Dentro de este archivo vamos a tener todos nuestros modelos para nuestros servicios, los modelos de datos. Miren, esta es la única clase que existe. Esto también se puede hacer en un archivo, es tener varias clases adentro de un archivo y todas dentro de un namespace. ¿No? Fíjense que son simplemente clases de definiciones de datos, no hay nada más que eso dentro de este archivo. Otra cosa que vamos a hacer ahora, fíjense que me paro en la solución y le pongo agregar proyecto existente. Y yo elijo este proyecto, ahí yo tengo un proyecto con un archivo de proyecto y lo agrego. Esto que yo acabo de agregar acá es un ORM ya desarrollado para utilizarlo nosotros. Ahora no vamos a hacer un ORM de cero. Entonces acá tenemos básicamente los tres proyectos que necesitaríamos para crear un servicio. El proyecto donde están los servicios propiamente dicho, el proyecto donde yo hago toda mi definición de datos de modelo de negocio, y esto puede ser un proyecto o puede ser directamente una DLL. Yo en este caso quiero poner un proyecto, por si a alguno le interesa código fuente de un ORM, lo vamos a ver un poquito. Bueno, volvamos al proyecto principal. Lo habíamos dejado vacío en el video anterior y ahora yo le agregué algunos archivos, básicamente 3 archivos le agregué por ahora. Vayamos a ver el primero de estos. Antes de empezar con los archivos le quería decir, yo en el otro video les dije que precisaban 3 referencias de Nancy, que eran Nancy, el de la autenticación y el de la serialización. También se necesita esta DLL, que se agrega exactamente igual que las otras. Es botón derecho, administrar paquetes nugget, y acá va a aparecer, entonces escriben Nancy, y bueno, entre las que aparece esta Nancy Hosting SP. Ahí le dice básicamente qué es, pero básicamente lo que tiene acá es toda la funcionalidad para adaptar los tipos de servicio Nancy a un host ASP. Entonces eso es les van a escribir código también automáticamente. Esto es código escrito automáticamente, ¿no? Bien. Hasta ahí tenemos lo que configuramos en webconfig. Y el otro archivo que configuramos es este, que yo le llamé custom bootstrapper. Hereda de un archivo por defecto de Nancy. Y lo que nos da básicamente son, si alguien usó algún global ASAP, son archivos globales que nos permiten ejecutar, definir funciones que se ejecutan de manera global. Nosotros podemos crear n cantidad de servicios adentro de este servidor, pero queremos que haya funciones que se ejecutan para todos los servicios por igual o para toda la aplicación por igual. Para eso están estos archivos de configuración. Lo importante acá son estas dos funciones. Esta, que se ejecuta cuando la aplicación se inicia, y esta que se ejecuta cada vez que alguien hace una petición a cualquiera de los servicios. En esta específicamente vamos a poner nuestra validación stateless, esa que estuvimos viendo antes. Entonces cuando vayamos a escribir y veamos un poco de autenticación sin estado, stateless va a ir escrito acá. Así que por ahora dejemos definidas. Y en esta definición lo que hay acá, estamos diciéndole, esto también es importante, podemos hacer un poco de restricciones de orígenes de datos. En este caso acá no tiene ninguna restricción,
pero uno podría por este lado restringir las URL que tienen acceso a este servicio, y por este otro lado uno podría restringir los tipos de métodos que se pueden acceder en este servicio. Nosotros vamos a ver que solo vamos a usar estos dos métodos, el post y el get. Bien, esto es la definición de nuestra clase. Hasta acá, estos dos archivos son necesarios para configurar nuestro servidor. Antes de ir directamente a ver los servicios, les voy a mostrar esto. Y esto es muy importante. Recién vimos que hay dos tipos de métodos que nosotros vamos a ejecutar, post y get. Bien, entienden este gráfico. Este es nuestro servicio. Nuestro servicio, ¿qué puede recibir de parámetros desde el cliente? Puede recibir variables simples u objetos complejos. Cuando recibe variables simples, ejecuta el método get. Cuando recibe objetos complejos, ejecuta el método post. ¿Sí? Ejecuta el servicio y lo que devuelve es siempre objeto JSON. Excepto que devuelva archivos de array de bytes, que podemos llegar a ver cómo se crea un servicio para devolver array de bytes o archivos de cuando uno quiere devolver un PDF o un Excel. Obviamente no devuelve un JSON, sino que devuelve un array de bytes. Esto es un poquito diferente, pero podemos llegar a ver. Pero tengan en cuenta esto, siempre nuestros servicios devuelven objetos JSON. Reciben de parámetros variables simples, ejecutan un método get. Reciben de parámetros objetos complejos, ejecutan un método post. Volvemos ahora acá. El otro archivo que yo creé dentro de este proyecto es un archivo muy simple donde hay dos servicios de prueba, uno con método get y uno con método post. Fíjense lo simple que es crear servicios con Nancy. Lo único que hay que tener es una clase que hereda de esta clase. Hemos visto herencia y fíjense acá, heredamos de Nancy Module. Nancy Module está dentro del paquete de Nancy que nos bajamos del Nugget y nos da todo lo que nos encapsula nuestro código para que no tengamos que estar publicando en el Internet Information Server, todo lo que sea en manejo de conexión con el servidor, con manejar los requests, los response, que son los protocolos de entrada y de salida de un servicio HTTP. Todo eso lo maneja funciones que nosotros simplemente heredamos y son transparentes para nuestro servicio. Después entonces, ¿cómo escribimos servicios? Bueno, dentro del constructor de nuestra clase, recuerden que el constructor era una función que se llamaba igual que la clase. Definimos de esta forma nuestros servicios. ¿Cómo lo definimos? Acá va el método que vamos a ejecutar, la URL en la cual vamos a publicar ese método, y después una función que es el servicio en sí. Estas funciones, fíjense que siempre retornan esto. Esta función, asJSON, es una función que también nos da Nancy, que transforma nuestro objeto C# que le vayamos a devolver en un objeto JSON y maneja todo lo que es protocolo HTTP, está encapsulado dentro de esa función, por lo tanto no tenemos que preocuparnos en esa parte. Simplemente decimos esto transformarlo en JSON y esto es lo que devuelve y ya está. Lo mismo para el post. Bien, ahora vamos a ver cómo se ejecutan estos servicios. Simplemente una vez que tenemos el servicio creado, hacemos clic estar viendo. Hacemos clic acá en ejecutar. Este es Internet Information, perdón, es Visual Studio 2017, pero esto corre tranquilamente en 2015. Bien, cuando lo ejecutan generalmente le va a levantar esta pantalla porque yo no definí nada para la raíz del servidor. Vieron que yo creé dos servicios, acá me vuelve que no encontró nada, un not found. Yo definí dos servicios, pero ninguno es la raíz, los dos tienen algo más. Fíjense ahora cómo es de simple esto. Yo tengo el servicio ya corriendo, simplemente me copio esa línea
me voy al servicio que acá está corriendo y la pego acá y le reemplazo esto por un número que yo quiera que me devuelva, enter, y ven, ahí me devolvió ya mi JSON, lo que yo necesito. Ven que exactamente esto que dice acá es lo que yo le dije a este servicio que devuelva. ¿Sí? Los get, todo lo que sean servicios get, los pueden ejecutar directamente así sobre cualquier navegador. Los posts son un poquito más difíciles de ejecutar, pero pueden usar para ayuda, para un método post. Ya vienen extensiones de Chrome que nos van a ayudar a ejecutar estos métodos post. Yo utilizo esta, REST Console, ¿no? Es esta. Cualquiera parecida que ustedes hayan usado también se puede usar. Aquí está, fíjense que acá definís el método que querés ejecutar, le escribís la URL completa. ¿Cómo es la URL completa? Bueno, es localhost, porque lo van a estar ejecutando en su host. El puerto, ¿de dónde obtienen el puerto? El puerto lo pueden saber. Acá en el servicio ponen botón derecho propiedades y en la solapa web, acá les dice el puerto que están usando, y si no, cuando lo ejecutan lo ven directamente acá. Y acá les aparece, es lo mismo. Bueno, en el REST entonces ustedes escriben el puerto y después el nombre que le pusieron a la por el cual ustedes publicaron el servicio, que es este, ¿no? Una vez que definieron eso, después vienen acá a la parte donde pasan parámetros y en la parte, en la solapa de body, escriben el JSON que le van a enviar para que lo haga. Por ahora yo le estoy enviando cualquier cosa, ¿no? Porque fíjense que este servicio no hace nada. Simplemente obtiene, deserializa y vuelve a serializar el objeto y devuelve el mismo objeto. Es simplemente un método de prueba que yo ejecuto. Acá ustedes entonces definen la URL, el método, el JSON de parámetro, ejecutan con send. Y acá ustedes van a ver si le da un 200, quiere decir que le devolvió OK. Y abajo les da el JSON de salida. Está muy bueno esto REST Console porque te dejan ejecutar lo que sea. ¿Ven? Si yo acá le cambio, le muevo otra cosa diferente, hago send, me volvió a dar el 200 y si yo bajo, ven que ahí le cambió el resultado por lo que yo acabo de pasar. Entonces sí se ejecutan y se pueden probar con estas extensiones de Chrome simple, se pueden probar nuestros servicios. Bueno, estos son servicios simples, servicios básicos para hacer pruebas, ¿no? Nosotros acá agregamos, como dijimos antes, una función más, un ORM ya definido para poder hacer pruebas contra una base de datos real. Para eso voy a volver al PowerPoint y les voy a mostrar esto. Este es el paso que sigue. Hasta ahora nosotros estuvimos viendo esto. Pasábamos un JSON, ejecutaba algo el servicio, devolvía otro JSON, ¿no? Pasaba un valor simple, ejecutaba el servicio, devolvía un JSON. Para consultar la base de datos tenemos estos ORM. ¿Qué hace un ORM? Nos deja que el servicio, fíjense acá, el servicio ejecuta funciones en C# y obtiene de devolución objetos en C#. ¿Sí? El ORM encapsula todo lo que es ejecución de SP dentro de la base de datos y toma lo que esos SP devuelven, que los SP devuelven tablas o vistas, si a uno le gusta llamarlo, pero en formato de tablas, y el ORM los transforma en objetos de C#, que luego el servicio serializa y devuelve JSON. ¿Sí? Este es el esquema fundamental para todo servicio que vayamos a crear, funciona de esta forma. Ahora bien, en la clase vamos a ver cómo crear tablas en la base de datos y cómo relacionarlas. Ahora le voy a hacer un ejemplito simple de cómo
se crearía un servicio con JSON. Supongamos que esa tabla tiene un objeto usuario, que nosotros acá ya nos creamos el objeto usuario. A ese objeto usuario le queremos construir servicios que devuelvan lo más simple que puede llegar a tener un usuario, que puede ser obtenerlo al usuario, devolverlo y guardarlo, obtenerlo del cliente y guardarlo en la base de datos. ¿Cómo se haría esto? Bien, primero vamos a ir acá a nuestro servicio, vamos a crear una clase nueva, agregar, primero frenamos el proyecto, vamos a agregar clase, agregar clase, vamos a llamarlo a esto usuario service. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que decirle? Que hereda de Nancy, porque esto va a ser un módulo. Ustedes pueden escribirlo así, y si no está acá, le va a dar la opción de agregar el using, que es el que faltaba. Después, creo el constructor, public. Bien, no es que cree el constructor, adentro ya puedo ir creando mis objetos. Por ejemplo, get, y dentro de get yo le digo que este va a ser usuario get. El servicio se va a llamar get y le quiero pasar por parámetros. Bueno, que se definía así entre llaves el ID. Y este ID me va a devolver, me va a ejecutar en realidad una función. Después vemos bien este sistema, si quieren, de cómo se declara una función, pero bueno, no tiene mucho. Eso es solo para que no me dé más error. Me estaba acostumbrando mucho al JavaScript, parece. Me da ese error. Bien, ahora ¿qué es lo que yo necesito? Es crearme una instancia del ORM, que no la tengo. Entonces acá yo hago un private, voy a llamar ORM, es igual, new, y mi ORM es esta clase, SQL Server Connection, pero no tengo todavía esta DLL referenciada dentro de este proyecto. Así que tengo que ir a agregar referencia. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Proyectos. Y ya que está, me voy a agregar los dos proyectos. Me hago referencia dentro de lo mismo dentro del servicio, referencio a los modelos y el ORM. Bueno, entonces me creo mi variable de ORM dentro de mi servicio. Adentro del constructor la instancio y ya después adentro del servicio directamente la uso. Entonces en este caso me creo un usuario. ¿Y qué necesito yo? Ir a la base de datos y que me traiga ese usuario. Entonces uso ORM punto y tengo una función acá que se llama getObject, a la cual, como vimos el otro día, el generic le paso por generic y yo le voy a decir que quiero que me devuelva un usuario entity. Usuario entity no lo encuentra, acá le digo que use ejemplo de modelo, que es donde tengo yo guardado todos mis modelos, y esto me pide una variable entera como parámetro, ¿vale? Esa variable es mi ID que yo le estoy pasando acá. Por lo tanto acá le digo que me transforme en entero lo que tiene x.id. Y en el response, como vimos en los otros, le pongo que le voy a devolver usuario.
Y ahí se terminó todo mi servicio. Este es mi servicio al cual yo le pido que me dé un usuario con este ID, y el servicio me va a devolver un objeto JSON de tipo usuario entity, que tengo definido acá, con todos estos parámetros, ¿no? En formato JSON. Todo lo que sea consulta a base de datos está encapsulado dentro de la función ORM. ¿Sí? Cuando yo tenga que hacer otro que no sea usuario, que sea cliente, también voy a usar este getObject, solamente que lo voy a usar pasándole por generic un objeto cliente y pasándole también un ID. Básicamente va a ser igual. Ahora, puede pasar al revés. Puede pasar que yo, en vez de un get de usuario, quiera guardarlo al usuario, quiera hacer un save. Entonces, en ese caso mismo, ¿qué voy a hacer? Como voy a mandar un objeto complejo para acá, tengo que mandarlo como post. En vez de llamarse usuario get, lo voy a llamar usuario save. No va a recibir parámetros por get, porque lo va a recibir por post. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la única diferencia? Miren, la que escribimos antes en esto es hacer esto, pegarlo acá, y lo único que le tenemos que cambiar, acá me va a pedir la referencia JSON Convert, que la tiene, y usar, hasta acá sería igual. Y acá, en vez de que me deserialice a cualquier objeto, ustedes le pueden pasar a esta función un generic y le dicen que quieren recuperar un usuario entity. Cuando ustedes recuperaron desde el cliente un objeto de tipo usuario entity y lo tienen acá, ustedes tienen una función en el ORM punto SaveObject, al cual directamente le pasan el usuario entity que acaban de recuperar y que guardan en OBJ. Y acá podemos devolver simplemente fíjense lo simple que es. Como les decía, esto después se puede encapsular, no hace falta escribirlo, pero fíjense lo simple que es escribir un save, un objeto. Listo, recibo un objeto, guardo. Fíjense que yo acá ya escribí dos servicios, un servicio que obtiene un usuario y un servicio que después lo guarda. Esto en un cliente, yo tendría una pantalla de cliente que cuando se carga pide el objeto, lo dibujo, y después tiene un botón guardar que lo agarra vuelta y lo envía. Y ya tengo los dos servicios hechos. Y son servicios tremendamente simples de hacer. ¿Sí? Lo que vamos a ver en la clase es cómo crear estas funciones, estos objetos. Fíjense que el mismo objeto se tiene que saber guardar y se tiene que saber mostrar. Para eso hay que aprender a usar el lenguaje de programación de base de datos de Transact SQL, pero eso lo vamos a ver en la clase. ¿Sí? Bueno, hasta acá es lo que le quería contar por videos. Les voy a adjuntar en un mail el proyecto como quedó armado. Bueno, traten de verlo y en la clase vamos a ver SQL Server.